fue traída a causa de nuestras transgresiones, por causa del pecado que habitaba en el hombre. Dios en su misericordia, Dios tenía que enviar la ley, porque el pueblo estaba sumergido en el pecado. El pecado crecía. Desde el mismo principio en que Dios creó al hombre, el hombre desobedeció y el pecado entró en el hombre. Y nosotros somos herederos de ese pecado. Desde el principio ese pecado fue engendrándose de generación en generación. Y el pecado fue creciendo. Y Dios tuvo que enviar la ley, tuvo que darle la ley a Moisés para que el pueblo supiera lo que le agrada a Dios, lo que no debían hacer. Entonces, dice en Gálatas que incluso que si se fallaba en un solo mandamiento de la ley, se fallaba en toda la ley. Pero qué bueno saber que Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a tomar el pecado tuyo y mío y lo clavó en la cruz. Y por eso es que dice en Apocalipsis 1:5, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, porque Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, y su sangre es la que nos limpia, la que nos purifica de nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, no para nosotros, sino para Dios el Padre. Gloria sea. Bendito el Señor. Dios en su infinita misericordia, en Efesios, dice, Efesios 2, capítulo 8, Efesios 2, capítulo 8 dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ciertamente el Señor nos salvó por su gracia. La gracia de Dios es ese favor inmerecido que no tomó, sin tomar en cuenta nuestra condición de pecado. Dice en Efesios 2 también, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Nosotros no merecemos este gran galardón de la salvación. Pero dice en Hebreos 12, dice en Hebreos que Cristo, sus ojos estaban puestos en la meta, sus ojos estaban puestos en aquello, ¿verdad? Vamos a buscarlo en Hebreos. Por el gozo puesto delante de él, gloria al Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante de él? Sus ojos, su cuerpo físico iba a sufrir la cruz. Pero su corazón, sus ojos puestos, estaban en el gozo que había por delante. ¿De qué? De que por causa de que él iba a sufrir, por causa de eso, de que él iba a poner su vida, que él puso su vida por nosotros, iba a traer muchos hijos a la gloria del Padre. Eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Y por causa de que Jesucristo puso su vida, cumplió la ley, puso su vida, pagó el pecado de todos nosotros tenemos acceso a Dios. Nosotros tenemos acceso al Padre. Podemos disfrutar desde hoy mismo el gozo de la salvación, el gozo de poder venir aquí a alabarle y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque en Cristo
se nos ha dado el camino. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Alabamos el nombre del Señor. En el Salmo 87, y esto quise traerlo a manera de preámbulo, de introducción. En el Salmo 87, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Me llama la atención lo que dice en el mismo versículo primero. Su cimiento está en el monte santo. Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres tú, oh Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? De que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pedro es una piedrecita, nada más. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, sobre esa verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito el Señor. Y aquí dice, su cimiento está en el monte santo. En Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En Hebreos se nos dice también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe se nos ha dado. Puesto los ojos, poner la mira. ¿Por qué tenemos que poner la mira en las cosas de arriba? Porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Cristo es la roca. Y su cimiento está en ese monte santo, en las alturas. Allí es donde tenemos que remontarnos. En el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En los montes, en las alturas, en medio de toda tribulación que nos hallamos, en medio de toda circunstancia que nos hallamos. Alzaré mis ojos a los montes, en las alturas. ¿De dónde vendrá mi socorro? De manera que en Miqueas también nos dice, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios. Sus caminos nos enseñará y andaremos en él. ¿Por qué? Porque de Sion saldrá la ley de Jehová, la palabra de Jerusalén. Bendito el Señor. Venid y subamos. Su cimiento está en el monte santo. Gloria al Señor. Vamos a... De manera que el Señor nos lavó, el Señor nos perdonó nuestros pecados, tenemos acceso al Padre, podemos disfrutar de la presencia del Señor, y el Señor nos está invitando a que subamos a Él, a que subamos a Él, porque su cimiento está en el monte santo, porque la iglesia está sobre la roca. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo está en la roca, está fundada en la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y nosotros estamos en la verdad porque estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y no importa dónde nos hallamos. Nosotros allá, ustedes acá, y nosotros, y cuál sea la circunstancia, pero si estamos en Cristo, eso es la roca inconmovible. Nada nos puede mover.
nada nos puede sacudir, porque estamos seguros en Él. Nuestra seguridad está en Él. Cantábamos primero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni aun la vida, ni la muerte, ni nada, ni los ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni aun la misma muerte nos puede separar de esa realidad, de que le pertenecemos a Él. Por eso es que Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la relación nuestra con el Señor trasciende aún más allá del despojo que tenemos de nuestro cuerpo. Aún el día que nosotros muramos, estamos saliendo de este cuerpo terrenal para disfrutar aún en toda su plenitud. Estamos comenzando a disfrutar ahora, pero aún cuando nos despojemos de este cuerpo, vamos a disfrutarlo en toda su plenitud, en todo su esplendor, la gloria del Señor, la presencia del Señor. Por eso es que Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien puso su vida por mí. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cuánto podemos declarar eso? De que nosotros vivimos porque Él vive. Amén. Si vivimos, es porque Él vive. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad inconmovible. Jesús es el camino, es la verdad. Y son artículos el camino, la verdad. Antes de la descripción del camino precede un artículo absoluto. El camino, la verdad y la vida. Y no nos quepa la menor duda de que Jesucristo, estamos seguros en Él, porque Él es todo. Él es aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria al Señor. Bendito es, Señor. Aleluya, amén. Bendito, Señor. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Bendito el Señor. Antiguamente se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos a Dios para expiación de nuestros pecados. Muchas veces se ofrecían se ofrecía una vez al año. Y aún vemos a David en el Salmo 51. David es un clamor de arrepentimiento al Señor, porque David cayó. David fue tentado, cayó en tentación y pecó. Sin embargo, aún desde entonces, David clamó al Señor y dijo: Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. Yo pudiera darte sacrificio, pero tú no quieres sacrificios, Señor. Tú no quieres holocaustos, Señor. Dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no solamente, anoche hablamos, la hermana Lina compartía del Espíritu Santo.
no solamente nos recuerda la palabra, nos recuerda. Dice que Juan 14, 26, que el Consolador os recordará aquello que yo os he enseñado. Pero el Espíritu Santo trae convicción en nuestro corazón, trae convencimiento de que hemos pecado. Y gracias al Señor por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es una muestra del amor del Señor infinito, de que nos recuerda. Y la misma gracia del Señor, el mismo amor del Señor, la misericordia del Señor por la cual no hemos sido consumidos, nos levanta, nos restaura. Y sigue David diciendo en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice, los sacrificios, no quieres sacrificios, que yo lo daría. Solamente tú quieres un corazón contrito y humillado. Y aquí dice, en el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 2, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y citaba ahorita en Apocalipsis 1:5, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito el Señor. La iglesia del Señor sobre la roca, la iglesia del Señor edificada en la piedra del ángulo, que es Jesucristo, donde Él ha venido a ser la cabeza. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor, en otros tiempos estábamos destinados a la muerte por nuestro pecado, pero ahora habemos alcanzado la misericordia porque Cristo nos alcanzó a nosotros, porque hemos sido hallados en Él. Gloria al Señor. La iglesia sobre la roca. La palabra dice, en varios lugares dice, el Señor diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La iglesia, somos edificados, el templo de Dios viviente edificado sobre la roca, cuya cabeza es Cristo. Nosotros nos reunimos aquí a exaltar el nombre de Cristo. Y cuando nosotros alabamos el nombre de Cristo, alabamos su nombre, lo exaltamos, dice que Él tiene complacencia. En el Salmo 149, dice, cantar a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con panderos y arpa, a él canten. ¿Por qué? Porque Jehová tiene contentamiento
con su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Jesucristo es la alabanza misma, porque cuando nosotros alabamos al Señor, dice en Hebreos que ese es el sacrificio. Estamos dando sacrificios de alabanza. Ya no tenemos que hacer sacrificio como el antiguo pacto, porque el único sacrificio agradable a Dios es cuando el pueblo del Señor se reúne y alaba al Señor. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza que son frutos de labios que confiesan su nombre. Confiesan el nombre de Cristo. El nombre de Cristo que se nos ha dado. Bendito el Señor. Dice, por eso, porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. El Señor tiene complacencia cuando ve a su Hijo en cada uno de nosotros. Manifiesto aún en medio de la alabanza. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Es el cántico. Aquí hay un ejemplo, si seguimos. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Hay poder cuando el pueblo del Señor se reúne. Hay poder en medio de la alabanza. El poder del Señor se manifiesta cuando el pueblo del Señor se reúne. Y Él exalta el nombre de Cristo. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos se nos describe cuál era la condición, cómo estaba el pueblo en ese momento. En el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, dice que estaban unánimes juntos. Estaban unánimes juntos. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el original dice, habitar los hermanos juntos igualmente en uno, en un mismo sentir. En ese mismo sentir, ese es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros cuando la iglesia del Señor se reúne. El sentir de exaltar el nombre de Cristo. El mismo sentir, cuando el pueblo del Señor nos reunimos en ese mismo sentir, el Señor se derrama preciosamente. Y entonces hay gozo en medio de la alabanza. ¿Cómo no? Hay gozo. Nuestros cuerpos se manifiestan en danza. Nuestros cuerpos se manifiestan tocando los instrumentos. Está ese aspecto del cuerpo moviéndose en acción. El cuerpo cantando. Dice, exalten aún con sus gargantas. ¿Verdad? Está el aspecto ese de que el cuerpo está en acción. Con nuestra alma hay alegría. Con alegría y júbilo adoremos. Hay alegría en medio. Nuestra alma se regocija en Él. Y aún cuando no tengamos, no está el deseo de alabar al Señor. El salmista decía, el salmista, el Espíritu exhortando al alma, ordenando al alma, alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida mientras viva. Amén. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, su santo nombre. Y eso sucede cuando alabamos al Señor. Hay gozo, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. El gozo, fruto del Espíritu. Están los tres aspectos ahí en acción. El Espíritu impartiendo su gozo en medio. El Espíritu nuestro ordenándole al alma que alabe al Señor. Y así el Señor derrama su gozo en cada uno de nosotros. Y por eso es que dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Está la alegría de vernos. ¿Cuántas veces, verdad?
Vamos a nuestras casas, pero nuestro corazón está un loco por estar con nuestros hermanos. Hay alegría, hay júbilo cuando la iglesia del Señor se reúne. En la iglesia la gloria es para el Señor. Y nuestro cuerpo, tocando los instrumentos con nuestra garganta, aún con pandero, con nuestras manos aplaudiendo, danzando al Señor. El pueblo unánime junto, en un mismo sentido. Y por consiguiente, en ese mismo sentir que hay es de exaltar el nombre de Cristo, de que el nombre de Cristo, Cristo está en medio, el Señor está en medio nuestro, el nombre de Cristo está siendo exaltado. Entonces, Él derrama su unción. Él derrama, dice que en el Salmo 133 dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo del Señor está unánimes juntos, está en un mismo sentir, exaltando el nombre de Cristo, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Hay la unción, desciende. El Señor, la alabanza le es grata al Padre porque es el aroma de Cristo en incienso, ¿verdad? Un olor grato al Padre. El olor a Cristo, eso es lo que sube. Y lo que baja es la unción. Y ahí todo, el Espíritu es quien toma control. Por eso cuando nosotros estamos exaltando el nombre del Señor, estamos adorando al Señor, nosotros venimos aquí porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El Señor se place en la alabanza, pero su último objetivo es adoradores. Una postración ante Él, ante el Rey, ante toda su majestuosidad. Cuando estamos adorando al Señor, estamos, todo nuestro ser es una declaración, es una cosa que aún lenguas, otras lenguas, dice cánticos espirituales, un cántico del mismo espíritu que brota de nuestro ser al Señor. Y eso es lo que el Señor busca. Y ese es el propósito por el cual nos reunimos a adorarle a Él. Le alabamos, le exaltamos. Y gloria al Señor, Él se place, Él tiene contentamiento, porque Él habita en medio de la alabanza, pero Él derrama su unción y busca adoradores en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 15. La iglesia hemos hablado de que hemos sido lavados por su sangre, hemos sido perdonados, hemos sido puestos sobre la roca. Cuya cabeza es Cristo. La roca es Cristo, la piedra del ángulo es Cristo. Y la cabeza es Cristo. Todo, la iglesia de Cristo. Cuerpo de Cristo manifiesto. Y nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Hemos hablado también de que el Señor, Él habita en medio de la alabanza. Cuando el pueblo del Señor se reúne en un mismo sentido, Él derrama su unción. Y podemos adorarle corporalmente, la adoración. Él busca adoradores. Nosotros podemos adorarle aún individualmente, pero el Señor se place. Cuando la iglesia del Señor se reúne, estamos hablando en el aspecto de lo que es cuando el pueblo se reúne, Él derrama su unción.
Y ahora en Juan 15. Juan 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos. El fruto es Cristo. No dice muchos frutos, sino mucho de lo que es de Cristo en nosotros. En eso el Padre se glorifica, en ver a su Hijo mismo en nosotros. Y seamos así sus discípulos. Hay una obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Quiere hacer y está haciendo en cada uno de nosotros. Quiere formar el carácter de su Hijo en nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento vemos cuando el Señor llamó a Moisés, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy, te he llamado. Yo soy el que soy. Presente, yo soy. Él es siempre. No tiene principio, no tiene fin. Él es todo. Él es. Punto. Y el original ese, yo soy el que soy, implica, yo soy el que causa ser. El Señor causó ser. El Señor llamó a Moisés y el Señor causó en Moisés. El Señor había llamado a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y el Señor fue quien causó en Moisés. Cuando el Señor llamó a Isaías, el otro día se citaba, ¿verdad? En Isaías, dice que Isaías vio al Señor y lo escribe como alto y sublime. Dice que sus patas llenaban el templo. Y ante toda esa majestuosidad, Isaías vio su condición. Era un hombre de labios inmundos. Y dice que puso el Señor, mandó serafines, le puso carbón encendido en esos labios. Y una vez puso carbón encendido en los labios de Isaías, dice, te he quitado toda tu culpa. ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías respondió, envíame aquí, envíame a mí. Es la obra es una obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Hemos sido salvados, hemos sido sacados de la esclavitud, del pecado mismo que nos asediaba. Y ahora el Señor quiere hacer una obra de formar el carácter, moldearnos el carácter. Romanos 12 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Una rendición al Señor. Señor, venme aquí. Señor, tal y como soy, Señor. Yo me presento ante ti, Señor. Transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo aquello que nosotros percibimos, todo aquello que resulta ser, todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que por lo cual nosotros nos movemos, que es de nosotros mismos. El Señor quiere poner carbón encendido en esas áreas de nuestras vidas. El Señor quiere transformarla. Pero es mediante una comunión, mediante esa amistad con el Señor. Abraham escogió la amistad con el Señor. Abraham dice en Santiago 2:23 que Abraham creyó la palabra del Señor y le fue contado por justicia. Y dice que fue llamado amigo de Dios. Abraham, esa amistad con el Señor. Moisés, se lo describe también que Moisés veía al Señor cara a cara como cualquiera de sus compañeros. Era una relación con el Señor, una comunión íntima con el Señor. Y eso es lo que el Señor, mediante esa comunión íntima con el Señor, seamos transformados. Nuestras vidas sean formadas
el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. ¿Por qué el carácter de Cristo? Porque en Él, en el Hijo, Él tiene complacencia. Y una vez el carácter de Cristo es formado en nosotros, en Él, en el Hijo, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Cristo es en nosotros. Ya no somos nosotros, es Cristo quien causa el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas. Y es en la persona de Jesucristo que somos miembros en particular de un mismo cuerpo. Somos llamados piedras vivas. Porque la roca, Cristo mismo nos dio su vida a nosotros. Y ahora somos piedras. Por eso, siendo miembros en particular, cada cual ejerciendo una función en particular. Dice en 1 Corintios 14, 26, cuando os reunís, ¿qué pasa cuando os reunís? Cada uno amén. Cuando os reunís, cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y en 1 Corintios 12, versículo 7 dice que a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. ¿Verdad? Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y así como el cuerpo... No, yo no sé. No se oye cuando para. No. Y así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un mismo espíritu, un solo espíritu, fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos en la persona de Jesucristo, por el Espíritu Santo, somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso no somos de aquí ni somos de allá. Por mucho tiempo yo tuve una lucha en mi vida de dónde estaba mi ubicación. Y fue un momento dado en el cual yo me estaba mudando para la ciudad de Miami. Yo nací y me crié en Puerto Rico y me estaba mudando para la ciudad de Miami. Y aún en la ciudad de Miami, en medio de la congregación donde el Señor me puso, yo estaba luchando, estaba luchando, porque mi corazón estaba en Puerto Rico. ¿Ve? Y gloria al Señor, el Señor nos pone, el Señor nos da el Señor nos da el amor por los hermanos, y quizás era la nostalgia de que uno extrañaba a los hermanos de allá y todo ese tipo de cosas. Pero no falta un momento dado que el Señor se mostró a mi vida en este sentido, de que el lugar nuestro no es ni aquí ni allá. El Señor nos ubica en diversas localidades, pero el lugar nuestro es en Cristo. El lugar nuestro es en Cristo. Vuelvo y digo, el Señor nos ubica, el Señor a cada uno de nosotros nos ha ubicado en una localidad. ¿Ve? Porque el Señor quiere que nos congreguemos. Dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor quiere que nos congreguemos. Pero nuestro lugar, estamos todos aquí reunidos, pero nuestro lugar
es en Cristo. Y en la persona de Cristo, de Jesucristo, nosotros nos podemos identificar. En la persona de Jesucristo, el amor de Cristo, cubre y trasciende aún más allá de nacionalidad. Dice, ya sea judío o griego, esclavos o libres. Trasciende aún más allá de edad. Trasciende aún más allá de en que trabajamos, ya seamos esclavos, ya seamos libres, estatus social, ¿verdad? Que en este mundo aquí abajo pues se nos pone, trasciende todo ese tipo de cosas, porque estamos en Cristo. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y eso es bien importante, porque cada uno de nosotros se nos ha dado el don. A cada uno de nosotros tenemos que fluir. ¿Saben? Una cosa que cuando yo era pequeño me enseñaban en la escuela los domingos. El dedo pequeño del pie es el que tiene el balance de todo el que sostiene nuestro cuerpo. Nosotros perdemos el balance nuestro si nosotros no tenemos ese dedo. Nos caeríamos. Cuando nosotros se nos quita un ojo, A veces, en una oportunidad, a mí se me raspó la córnea y me tuvieron que tapar un ojo por un tiempo. Una semana. Y fue un problema. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos los dos ojos para ver. ¿Por qué? Porque con un ojo nada más vemos un plano, no vemos la profundidad. Entonces tendemos a perder esa perspectiva. Tápense un ojo para que vean, tápense un ojo. Y trata de conectarse a los dos dedos chiquitos para que usted vea. No puede conectarlo. O se le hace difícil. ¿Eh? Y así nos necesitamos los unos a los otros. ¿Eh? Necesitamos la nariz. Necesitamos todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Todo el cuerpo. Y así, en nuestro cuerpo lo natural, nos necesitamos los unos a los otros. Cada parte necesita, cada hueso con su coyuntura, cada órgano en su lugar. Así nos necesitamos unos a otros. Necesitamos. Yo necesito el aspecto de Cristo que hay en mi hermano. Yo necesito el aspecto de Cristo que hay en mi hermano. Todos nos necesitamos. Todo un cuerpo. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Nosotros no nos pusimos aquí porque nosotros que nos gusta esto. Él nos puso como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense que yo fuera un ojo completo. O que yo fuera un brazo completo. Estaríamos descojeringados. Como dice la hermana Rosario Rivera. Nos necesitamos unos a otros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Verso 22. Antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahorita le puse el ejemplo del dedo pequeño. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero lo que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a que faltaba. Porque no haya desavenencia en el cuerpo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Es una
codependencia. Dependemos todos del mismo Señor. Dependemos todos de todo el mundo, todos dependemos de la cabeza, pero nos necesitamos uno a los otros. Un miembro ayuda al otro miembro. ¿Cuántas veces nos hemos dado, estamos caminando descalzo y nos damos contra el puntal de una puerta? Y ahí viene nuestra mano a socorrer el pie. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que duele? Como duele, ¿verdad? Y viene nuestra mano a ayudar al pie. Nos duele la cabeza y nosotros y nos necesitamos, ¿verdad? Nos damos masaje, lo que sea, nos duele la espalda, nos damos con las manos, ¿verdad? O otra persona nos da. En fin, nos necesitamos. Así como nosotros en lo natural nos necesitamos. Cada miembro se ayuda unos a otros. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Si un hermano necesita, el otro le suple. Y así, para que no haya desavenencia en el cuerpo. El cuerpo en unidad, en un mismo sentir, unánimes juntos, unánimes en un mismo ánimo. Y juntos porque estamos juntos, no nos podemos separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gloria al Señor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mas yo, dice, procuraron los dones mejores, sí, pero yo os muestro un camino más excelente. Ese camino es Cristo mismo. Bendito el Señor. Dependemos de Él. Dependemos del Señor. En Efesios dice, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando cantamos, qué maravilla, esta es una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia ideal, una familia que ama, una familia celestial. Ese es el cuerpo de Cristo. Ahí es donde hemos sido puestos. Miembros en particular de un mismo cuerpo. Somos miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros familiares en lo natural y los amamos, pero ahora el Señor nos ha puesto en una familia celestial, la familia del Señor, la iglesia del Señor. Edificados, aquí está la clave, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está la clave, aquí está el secreto de todo el asunto. Sabemos que en el mundo hay muchos clubes, los leones, los rotarios, y cuántos clubes hay, y hay muchas personas, y se le llama la familia, ¿sí? Pero la familia de Dios tiene la particularidad de que todos somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo mismo. Esa es la iglesia del Dios viviente. Esa es la iglesia del Dios verdadero. Edificado, la iglesia que está edificada sobre la roca. Esa es la iglesia que ha sido llamada columna y baluarte de la verdad. Columna y fortaleza de la verdad. Y la verdad inconmovible. Columna. En quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Estamos siendo edificados juntamente, bien coordinado el edificio, para ser un templo santo, agradable al Señor. Primera de Pedro, finalmente. Primera de Pedro. ...4:10... y esto en varias ocasiones se ha citado aquí. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. Dice: cada uno según el don, a la medida del don que tú has recibido. Me ministra mucho la parábola de los talentos. Dice que a uno se le dio 10 talentos, a otro se le dio 5 y a otro se le dio 1 talento. Pero dice, de acuerdo a la capacidad. Todos se les ha dado talento, todos se les ha dado un don, pero de acuerdo a la capacidad. Ya sea que tengas 10 o que tengas 1. Cada uno, de acuerdo al don que se te ha dado, ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos miembros en particular del mismo cuerpo. Bendito el Señor. Nosotros alabamos, exaltamos su nombre en un mismo sentido, en un mismo ánimo, en un mismo corazón, y es de exaltar el nombre de Cristo, porque ahí envía Jehová bendición.